7:53. Alcalde Gutiérrez en Medellín, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? El alcalde Federico Gutiérrez le pone por Twitter un mensaje al presidente Petro muy duro diciendo: qué pesadilla, Petro castiga a Medellín y Antioquia una vez más, venganza política. ¿Cuál es el castigo para Medellín y Antioquia, señor alcalde? Néstor, yo estaba escuchando a Carlos Fernando Galán, es lo mismo. Deja Medellín sin recursos para los proyectos estratégicos, específicamente el Metro de la 80, que es un proyecto muy importante, 13 kilómetros de un tren liviano. Ya vamos en más de 24% de avance de obra. Este es un proyecto fundamental para la ciudad. No cumple los compromisos del año pasado por vigencias futuras de 483.000 millones de pesos, y ahora con el decreto que sacan dicen que este año no llegarán 497.000 millones de pesos que corresponden a esta vigencia y que los dejan para el 2026, pero no hay ninguna certeza. Casi que es 1 billón de pesos entre lo que deben del año pasado y este año que desfinancian y ponen en grave riesgo el proyecto. Medellín ya ha puesto más de 586.000 millones de pesos para este proyecto, ha cumplido con sus obligaciones de vigencias futuras, y ahora el gobierno nacional entonces dice que no hay plata y que no va a pagar esos recursos este año. Y todavía ¿cuánto es no el nos da recorte? claridad. ¿De cuánta plata es el recorte para ustedes en Medellín, alcalde? No, el recorte es del 100% de lo que correspondía para este año, y deben el 100% de lo que corresponde del año pasado, Néstor, casi 1 billón de pesos. Mire, el problema es que esto no es un tema de voluntad de si el gobierno quiere o no quiere, no es que el gobierno debe cumplir la ley. Acá hay un documento COMPES, hay un tema de vigencias futuras por ley y están quedando mal. Es igual que con el túnel del Toyo, que también le recortan. Resulta que es que el túnel del Toyo, Néstor, es un proyecto muy importante que desde Medellín hasta Urabá, el tramo que le correspondía al departamento y a Medellín, ya va en un 96% de avance de obra. Nosotros ya hemos puesto más de 870.000 millones de pesos desde Medellín. Es la primera vez que una ciudad o un municipio, un distrito, pone recursos para una obra por fuera de su territorio, entendiendo la conectividad estratégica con Urabá y el aporte al país. Y el gobierno nacional tenía que terminar un tramo que le faltan 600.000 millones de pesos. De esos 180.000 millones de pesos estaban también dentro de vigencias futuras, y ahora también dice que eso no va. Entonces, aquí lo que estamos haciendo ya el gobernador Andrés Julián y yo es tomando el control de esos tramos y poniendo más recursos para terminar el proyecto y terminar la vía al mar. Todo, Néstor, empieza a quedar desfinanciado. Eso es muy grave para las ciudades. Yo coincido con Carlos Fernando cuando decimos, hombre, el gobierno debe hablar, debe contar las cosas, debe preguntar. Ahora bien, ahí dentro del decreto, no es que el gobierno dice, yo recorto y paso de una vigencia para otra, no. Tienen que estar de acuerdo los distritos y los municipios. Tienen que haber dos razones básicamente: que haya mutuo acuerdo o que el contratista o que la obra vaya atrasada. Y aquí no se cumple ni lo uno ni lo otro. O sea que legalmente eso no lo aceptamos, ni la modificación del convenio. Pero por ahora, alcalde, no se ha incumplido con ninguna vigencia futura, sino que lo que se está haciendo es que se están metiendo en el congelador y se está aplazando el desembolso, que por lo demás el primero tiene que ser hasta julio, según nos decía en el caso de Bogotá el alcalde Galán. Le quiero preguntar es si más bien todo esto apunta más bien a una estrategia. Sí. Pero discúlpame, qué pena, pero es que ya sí hay incumplimiento de vigencia futura, porque el año pasado nos tendrían que haber consignado ya 483.000 millones de pesos de vigencia 2024 y no llegaron. Y ya lo que estamos hablando de este año son otros 497.000 millones de pesos. O sea, el hueco, que es un hueco gigantesco para un proyecto de estas características, es casi de 1 billón de pesos. Eso es importante dejarlo claro. Ok, listo, alcalde, pero todo esto apunta entonces a una estrategia para presionar que avance y que apruebe finalmente en las comisiones económicas y el Congreso de la República la reforma tributaria que cocina hoy por hoy Hacienda, y que serviría precisamente para reactivar esas platas, esos 12 billones de pesos incluidos allí, pues los 497.000 millones del tren de la 80, del tren ligero, y los proyectos de vías alternas del túnel del Toyo. Pero mira que es que ella de Túnel del Toyo dijo que no iba a poner un peso, antes inclusive de sacar este decreto. Ya entró hace tanto tiempo en un dilema donde nos decía vías o acueductos, hablando de Urabá. Y yo decía, presidente, hay que hacer las dos.
Es que tanto las vías como los acueductos son fundamentales. Venga, inclusive aliémonos. Con EPM podemos avanzar, lo hacemos con la gobernación, con la alcaldía, con EPM y hacemos todo. Pero mira, después de tantos discursos, ni lo uno ni lo otro. El año pasado, hablemos por lo menos de 2024 también. De 2024 los recursos estaban garantizados y estaban dentro del presupuesto. ¿Por qué no los pasaron? ¿Por qué no los transfirieron? Ahora la discusión se amparan en que como el Congreso de la República no les aprobó una reforma tributaria, entonces empiezan a castigar a las ciudades, eso sí, empiezan a castigar de manera selectiva a quienes hemos sido oposición al gobierno, a quienes no estamos de acuerdo cómo hacen las cosas, y esa es la relación. Mira, nosotros aquí lo único que recibimos en Antioquia de Medellín de parte del presidente Petro y de su gobierno y la mayoría de sus ministros son insultos, son ataques, son mentiras. Acá tienen bloqueado a Medellín y no es lo único. Mira, el presidente Petro tanto que habla, que critica los bloqueos económicos, entonces se la pasa hablando que contra el bloqueo económico de Cuba, contra el bloqueo económico de Venezuela. El presidente Petro lo que tiene es un bloqueo económico de las regiones. El presidente Petro lo que está haciendo es un bloqueo económico a Antioquia, a Medellín, a Bogotá. Mira, la plata de víctimas, hoy por ejemplo el gobierno nacional, sí. Es que le quería hacer una última pregunta, alcalde, sobre si usted pues, nos está planteando aquí que hay un incumplimiento evidente del Estado con el giro de estos recursos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer Medellín? ¿Va a instaurar alguna acción legal, alguna demanda contra el gobierno nacional o contra el Estado? Mira, eso es parte de las alternativas. Yo diría que esto se debería solucionar en primera medida, pues reuniéndonos con la nueva ministra de Transporte. Pues yo no he hablado con ella. Yo creo que debería el gobierno nacional destinar esos recursos, darnos respuesta de los del año pasado, porque ya hemos enviado una carta también al presidente y a la ministra diciéndole, bueno, acá hay un compromiso que había el año pasado, por favor cúmplanlo porque ponen en grave riesgo la obra. Y ahora tenemos este nuevo baldado de agua fría donde todas las acciones están sobre la mesa. Puede haber una acción legal, lo mismo está evaluando Bogotá. Ayer, por ejemplo, los secretarios generales de Alcaldía de Bogotá y Alcaldía de Medellín revisando estos decretos. Hay otras regiones afectadas. Esto afecta a muchas ciudades, afecta a muchas regiones. Y yo sí diría que el mensaje al gobierno es, hombre, no frenen el desarrollo. Estas obras generan empleo, estas obras generan bienestar. Las obras no pueden quedar en la mitad. Estas obras van avanzadas. Mira, el metro de Bogotá va a más de un 50% de avance de obra. Esta obra del metro de la 80 vamos ya en casi un 30% de avances de obra. Estamos en la fase también de gestión predial, donde hay que dar los desembolsos y los pagos a las viviendas y a los comercios con las cuales ya se ha negociado haciendo la gestión predial. Entonces, estas obras, cuando se quedan en el limbo, se van quedando ahí. Y después el daño para las ciudades y para la gente son inmensos. Los costos financieros de parar una obra y los riesgos después para no poder arrancar por las demandas de los contratistas elevan los costos y los tiempos de ejecución. El presidente y el gobierno tienen que ser responsables con el manejo del país. Esto no es recortando por recortar, o recortando donde entonces hay críticas hacia su gestión. Que recorten en burocracia, que recorten en otros temas que no tienen sentido en el país, pero ¿por qué castigar a la gente y por qué castigar a las regiones? Nuestro llamado es a la sensatez y a que se le cumpla a las regiones, porque nosotros no le estamos pidiendo un favor, es una obligación por ley, por vigencias futuras, como yo tanto digo. Mire, yo no espero que el presidente Petro nos quiera, yo lo único que espero es que él gobierne y que cumpla la ley, nada diferente a eso. Es el alcalde de Medellín también con la queja, el lamento, la advertencia de lo que significa el recorte que ha sido decretado por el gobierno nacional, 12 billones de pesos en total. Alcalde Fico Gutiérrez, gracias, feliz día. Chao. Un abrazo, Néstor. Lo mismo, señor.